buenas tardes, amigos, hermanos de la Iglesia Jesús de Nazaret y también amigos de la Iglesia Península Viva. En esta tarde vamos a iniciar nuestra sesión de la Confesión de Fe de Westminster, ya casi en la recta final, ya en el capítulo 25 de la Confesión de Fe, y vamos a abordar el tema de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia en la Confesión de Fe de Westminster. Vamos a aprender algunos conceptos que podrían parecer confusos, pero vamos a tratar de que queden claros en esta tarde y que sean de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta sesión de la Confesión de Fe de Westminster. Te pedimos que tú nos dirijas, que tú hables a nuestro corazón y edifiques a tu pueblo a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a nuestro librito. Vamos a encontrar aquí una repetición de un término que puede parecer confuso, pero vamos a aclararlo, ¿verdad? Vamos a aclarar en esta tarde algunos conceptos confusos que pueden aparecer aquí en la Confesión de Fe de Westminster sobre la doctrina de la Iglesia. Y vamos al párrafo número 1, al inciso A, y aquí de entrada lo encontramos. La Iglesia Católica o Universal. Fíjese, inciso A. La Iglesia Católica o Universal, que es invisible, se compone del número de los elegidos, que han sido, son y serán reunidos en uno, bajo Cristo, la cabeza de ella. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Entonces vamos a este concepto. Vamos empezando por el concepto de iglesia y de ahí nos vamos al concepto católico. ¿Sale? Pues, ¿qué significa esto? Déjenme compartir aquí con el pizarrón. ¿Sí? Entonces aquí pueden ustedes ver mi pizarrón y vamos a ver la palabra iglesia. Entonces la palabra iglesia es una palabra que se toma de la cultura griega, ¿sí? Eh, y vamos a ver que en el Antiguo Testamento, en hebreo, es la congregación. Congregación. Esto sería en hebreo, ¿sí? Y en griego viene de dos palabras, que la primera sería ek y la segunda es kaleo. Ajá. Y de ahí se forma la palabra eclesia, ¿sí? Entonces, sería, podemos nosotros poner, llamar, ¿no? Podemos poner afuera y kaleo es llamar. Llamar. Entonces, eh, la palabra iglesia se transliteró, o sea, no se hizo una palabra nueva. O sea, esa palabra la tomamos del Nuevo Testamento y nosotros definimos esa congregación, ese grupo de personas que conforman la iglesia. Entonces, la iglesia era una asamblea de los llamados a salir fuera, ¿sí? Entonces, en la antigua Grecia había un grupo que se llamaba eclesía. Les pedían que salieran fuera de la ciudad, eran escogidos y formaban esa comunidad de gobierno, ¿no? Era una comunidad que gobernaba la, la sociedad griega. Entonces, esta asamblea, si podemos nosotros ponerlo así, es Dios nos llama del mundo para salir fuera de él, o sea, del mundo, y formar
parte de su pueblo. Esa es la iglesia, ¿no? Entonces, según lo que acabamos de ver, aquí en en la definición que tenemos, dice así, la iglesia, fíjense, la iglesia es esta comunidad de creyentes, ¿sí? Los llamados afuera. Entonces vamos a este concepto católico, que significa católico, porque se podrían confundir ustedes al pensar en ese término, y la iglesia católica. Entonces aquí ya esto lo podemos decir que ya está claro, lo puedo borrar si quieren, ¿verdad? Pero cuando decimos que la iglesia es católica, esto significa universal, ¿sí? En todo lugar y en todo tiempo, hablando de la historia, en la historia. Por eso se habla de iglesia invisible, porque pues algunos ya han pasado a la historia, pero forman parte de la iglesia. Entonces, cuando decimos católico, esto significa universal, eso es católico. Y vamos a distinguir católico, o sea, el término este, porque la gente dice, no, pues es que yo soy católico. Pero ¿qué significa? Hay una diferencia muy importante entre lo que dice ser católico. Déjenme aquí, le voy a borrar lo que ya habíamos visto. ¿Ok? Entonces, católico no quiere decir lo mismo que católico, apostólico y romano. ¿Sí? Esta es una denominación, ¿no? Entonces, la iglesia de Roma, la iglesia de Roma se adjudica este título y está bajo el gobierno del, del Papa de Roma, del Papa de Roma. Sí, entonces esa es una gran diferencia. Entonces la iglesia presbiteriana forma parte de la iglesia católica universal, pero no es iglesia católica, apostólica y romana como la iglesia del Papa, ¿no? Esa es una diferencia. Entonces, no, este término aquí, los reformados, a los católicos, apostólicos y romanos, les llaman papistas, ¿sí? Porque son seguidores del Papa, ¿sí? Y en el papismo de Roma, ¿sí? También se le podría llamar romanistas, ¿sí? Romanistas. Porque también hay otra, o sea, ese sería como una denominación. Este sería que a lo largo de la historia han surgido denominaciones cristianas. Y esta se distingue, por ejemplo, la iglesia papista. La iglesia papista se distingue de la iglesia ortodoxa. Hubo lo que se llamó un cisma, y entonces la iglesia se divide en la iglesia de Occidente, la iglesia occidental, y la iglesia de Oriente. Entonces, esta situación se dio en el, como en algunos siglos de la Edad Media, donde la iglesia de Roma dice, nosotros somos los mejores y nuestra sede es Roma. Y el obispo de Roma va a ser el papa de todos los obispos, el papá de todos los obispos. Por eso se le llama al papa el papa, ¿no? Porque es el papá de todos los obispos, ¿sí? Entonces, los de la iglesia ortodoxa dijeron, no, no estamos de acuerdo.
Nosotros queremos que el patriarca de Constantinopla, en lo que ahora es Estambul, en Turquía, no existía Turquía en ese tiempo, pero era parte del Imperio Bizantino, dijeron, no, aquí el patriarca de Constantinopla es el jefe de toda la iglesia, y ahí hubo un cisma, hubo una división de la iglesia de Oriente con el patriarca de Constantinopla y la iglesia de Occidente con el Papa de Roma. Ya la reforma de Lutero y Calvino llega en el siglo XVI, aquí estamos hablando por ahí del siglo VI, en que se da este cisma de la iglesia. Y por eso, ¿a qué viene todo esto? Viene a colación del término católico. O sea, por qué dice la confesión de fe la iglesia católica? Entonces se distingue, no estamos hablando de la iglesia romana, sino diría la iglesia católica romana es la verdadera iglesia. No, no está diciendo eso, véalo bien, porque es lo que la iglesia católica romana dice. El Papa de Roma es lo que diga el Papa de Roma es la ley, y lo que diga el Papa está más arriba de lo que la Biblia dice. Entonces el Papa está arriba de la Biblia. Y la iglesia reformada dice, no es cierto, sola escritura, la escritura está arriba de cualquier autoridad religiosa o denominación. Entonces, hasta este momento, espero que no haya confusión, porque leemos en este primer párrafo que nos dice el inciso A, donde nos señala que la iglesia no es un edificio, no es una institución, sino se compone del número de los elegidos, de los que ha predestinado Dios, y son o serán reunidos en uno, o sea, son ahorita uno y serán reunidos en uno bajo Cristo, cabeza de ella, y es la esposa. Fíjese, aquí usa las imágenes o metáforas del Nuevo Testamento. La esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Entonces, esta iglesia católica se distingue o dice católica y lo clarifica, universal. Y esta no quiere decir la iglesia universal de pare de sufrir, ¿no? O sea, ellos dicen somos la iglesia universal de pare de sufrir. No, universal significa, como les puse, es en todos los tiempos, en todas las edades, en todas las culturas. No, no se distingue por ser de Roma o de Constantinopla o de Europa o de América o de Asia, sino es la iglesia, los creyentes que han sido elegidos en toda la historia de la iglesia, y serán también vienen aquellos que todavía no han nacido y en generaciones posteriores se adherirán o serán parte de la iglesia por medio de su confesión de fe en Jesucristo. Bien, comentarios de esto que estamos hablando, ¿sí? Espero que no se hayan confundido, ¿verdad? Ya está claro por qué dice la confesión de fe la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿No? Ok, párrafo número 1. Y lo va a estar repitiendo continuamente. Está diciendo, la Iglesia Católica o universal se distingue entonces de la Iglesia papista o de la Iglesia romanista o la Iglesia que está dirigida por el Papa de Roma. ¿Sí? Acuérdense, esta distinción era muy fuerte en el periodo de la Reforma y la pugna era muy fuerte, por eso eh, ellos hacen una distinción. O sea, los teólogos de Westminster van a hacer una distinción de cuál es la verdadera iglesia. Entonces ponen las marcas de la iglesia para que tú puedas distinguir cuál es la verdadera iglesia. Pones las marcas para distinguir si tú estás perteneciendo a esa iglesia que es verdadera, y tú puedes decir, sí, pastor, a ver, ¿cuál es la verdadera iglesia? Porque siempre venían a verme algunas personas y dicen, pastor, estoy confundido. Hay 10,000 denominaciones cristianas y cada una de ellas dice tener la verdad. Estoy en lo correcto. Y venía a verme uno y me decía, pastor, los testigos de Jehová no estarán en lo correcto y nosotros estamos mal, y los mormones no estarán en lo correcto y nosotros estamos mal. Y venían a verme bien afligidos, ¿no? Bien preocupados.
pastor, y hay un nuevo templo aquí, iglesia del reino de Dios universal. ¿Será que ellos están bien? O la iglesia espiritualista de no sé qué, ¿sí? Entonces así podemos nosotros ver desde la Biblia cuáles serían las características de una iglesia. Y vamos a ver que la iglesia no se compone del edificio o de la estructura. Está hablando de un grupo de personas, está hablando de creyentes, ¿sí? Así que le preguntaron a, o sea, le preguntaron a una persona, ¿qué pasaría si a la iglesia le quitan las bancas? ¿Deja de ser iglesia? Si a la iglesia le quitan la batería y el piano, ¿deja de ser iglesia? Si la iglesia le quitan el edificio, pongan usted que alguien venga del gobierno y digan, les decomisamos su edificio, ya no pueden reunirse. Dejaría de ser iglesia porque no tenemos edificio, ni teclado, ni batería, ni bancas, sillas. ¿Qué es lo que distingue que seamos una iglesia? Ya los puse a pensar, ¿verdad? Ya los puse a pensar, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Entonces ya les dije la terminología que nos lleva a saber qué significa iglesia. ¿Se acuerdan? Entonces, la iglesia, ¿qué significa iglesia? Somos nosotros, somos un grupo, ¿no? Sí, Nos somos, reunimos para alabar. Entonces yo pienso que cuando decimos voy a la iglesia, no es muy correcto. O sea, yo voy al templo, el templo es el edificio, ¿no? A reunirme con la iglesia. sí Sería lo está, correcto. es una cuestión de lenguaje, Maida, cuando Ajá, decimos voy a la iglesia, ajá. quiere decir voy a la reunión que la iglesia Congregarme. hace, a congregarme, a alabar a Dios, pero donde yo esté, yo sigo siendo iglesia. En mi oficina, yo soy iglesia también porque soy parte del cuerpo de Cristo. Sí, imagínense que nos meten a la cárcel y no podemos reunirnos porque pues es que estás predicando a Jesucristo y te prohibimos que te prediques a Jesús. Y la próxima vez que prediques, te vas a la cárcel. Entonces volvemos a predicar y dicen, no, ya te lo habíamos advertido, te vas a la cárcel. Y aún ahí en la cárcel seguimos siendo iglesia porque somos el cuerpo, formamos parte del cuerpo que en toda la historia, en todas las edades, son los elegidos, aquí dice, los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, la cabeza de ella, y es la esposa. Estas figuras son muy interesantes, ¿sí? La cabeza de la iglesia es Cristo y esto lo va a enfatizar la Confesión de Fe de Westminster para decir, la cabeza de la iglesia no es el pastor. Por más elocuente o carismático que sea o por más buena gente que sea el pastor no es la cabeza de la iglesia. El consistorio o los grupos de ancianos tampoco. ¿Sí? La cabeza de la iglesia es Cristo. Y más adelante va a decir esto, lo enfatiza, porque había un hombre en el siglo XVI que decía, yo soy la cabeza de la iglesia, yo soy el pontífice, por medio de mí pueden entrar a la iglesia. Y ellos dicen, no es cierto, el que es la cabeza de la iglesia es Cristo. Esta es una marca de quién, dónde está la iglesia verdadera, aquella que se sujeta a Cristo, que es cabeza de la iglesia y es la iglesia es la esposa, el cuerpo, fíjese, usa, usa cuatro metáforas, cabeza, cuerpo y plenitud. Es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y aquí están los textos bíblicos, Efesios 1, 22 y 23, hablando del cuerpo, de un cuerpo humano, eh, presenta que dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, Cristo es cabeza de la iglesia. Esta, que es su cuerpo, vuelve a usar otra figura, el cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Vean qué maravilla, ¿no? Entonces, la gente no puede ver a Cristo el día de hoy, pero puede ver a la iglesia, que es su cuerpo, y somos sus manos, somos sus pies, extendiéndonos al necesitado,
Al orar por un ser querido, oramos, somos los labios de Cristo orando por el enfermo, el abatido, el triste. Al ir a visitar a algún enfermo, al ir y hacer obras de misericordia, somos los pies de Cristo, somos los pies que llevamos las buenas nuevas cuando extendemos nuestras manos hacia los necesitados. Y aquí aparece esta figura. Vamos a otro texto bíblico, Colosenses 1:18, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, Él, o sea, Cristo, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el fundamento. Ese principio quiere decir el fundamento, no quiere decir que Él tuvo un principio, ¿no? Que Él es el fundamento. El primogénito de entre los muertos, quiere decir que Él vence a la muerte, ¿sí? El primogénito de entre los muertos, y es como primogénito, quiere decir que nos encabeza. Él es el primero que derrota la muerte y por Él nosotros podemos derrotar a la muerte, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Está hablando de Jesucristo. Y vamos a Efesios. Fíjese, Efesios describe muy bien esa relación sobre Cristo y la iglesia y lo usa con la metáfora del matrimonio. Vamos a Efesios capítulo 5. Ustedes lo van a poder ver ahí. Y estas son palabras muy fuertes. Esas palabras de Efesios 5:21. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esta palabra es muy fuerte, someterse, ¿sí? Sométanse. No dice somátense, ¿verdad? Somátense unos a otros, ¿no? Dice sométanse, ¿sí? Y esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Está dando la relación que debe haber dentro de una unión matrimonial. Porque el esposo es cabeza de la esposa. Fíjese cómo ahora pone la relación de la unidad dentro de la relación conyugal, de esposo y esposa, hombre y mujer. Dice, el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Este es el texto favorito de los esposos, ¿verdad? Aquí dice que te sometas, ¿no? Debes someterte y obedecerme en todo, ¿no? Sírveme, ¿no? Quítame mis zapatos, sóbame los pies, dame mi vaso de agua, ¿no? Y todo, ¿no? Eso era, pues, una cultura, pues, anterior, ¿no? Pero someterse no indica eso, ¿sí? Porque por el otro lado le dice al esposo, versículo 25, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y está hablando de una esposa, ya cambia entonces la figura de un cuerpo y pone la figura de una esposa. Y a la iglesia le llama la esposa de Cristo. Y dice que se entregó por la esposa para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Entonces la purifica a la iglesia, versículo número 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino intachable. Versículo 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Fíjese, esa relación que existe entre Cristo y la iglesia es la que se refleja dentro del seno matrimonial, el seno conyugal, y refleja el amor de Jesús, ¿sí? Y esta situación que se da a veces de dificultades dentro del hogar, pues son cosas que el Señor mismo ha previsto, que van a ocurrirnos, ¿sí? Para irnos ajustando y creciendo. Ahora, ¿qué es difícil? Para la mujer, lo más difícil es someterse. No le pide, mujer, ama a tu marido, porque la mujer ama al marido por default, pero le dice, somete. ¿Y qué es lo más difícil para el varón? Para el varón es amar. Entonces, lo que está poniendo aquí, el estándar que pone aquí del varón es de Cristo.
O sea, el estándar que nos presenta aquí es muy alto para nosotros, pero refleja siempre la relación de Cristo con su iglesia. Somos los matrimonios, los que están casados, son una metáfora viviente de Cristo y su iglesia. Y en el caso mío, yo represento a Cristo en la relación conyugal y mi tarea es más alta que la de mi esposa. Mi tarea es entregarme por ella, servirla a ella. Y ahí cambia todo, ¿sí? Ahí cambia todo. Pero ya estamos cambiando del tema, ¿no? Pasándonos de la iglesia al matrimonio. ¿Ok? Bien. Comentarios. No hay comentarios. Vamos a... déjeme compartir la pantalla. Ok. Bien, ya vimos esta parte y ahora vamos al siguiente pasaje. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza, ya lo vimos, esta parte. Colosenses también. Ahora vamos al siguiente párrafo. La iglesia no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Está hablando del judaísmo, ¿no? De las tribus de Israel. Y la iglesia estaba circunscrita solo al pueblo de Israel y para ser parte de la iglesia, la gente del Antiguo Testamento tenía que circuncidarse y tenía que guardar los rituales del judaísmo para convertirse y hacerse parte visible de esa iglesia que pues eran las tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora no está limitada a una nación, por eso en Mateo 28, 19 y 20 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no una nación, sino todas las naciones, todos los grupos étnicos de la tierra, ¿sí? Y se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera junto con sus hijos. Por eso aquí en la iglesia presbiteriana bautizamos a nuestros hijos, a los bebés, cuando nacen, los bautizamos porque se incluyen dentro del pacto de gracia y forman parte de la iglesia visible. Y nuestra tarea como papás es discipular a estos niños que se conviertan en discípulos de Jesús, modelarles el amor de Cristo desde el hogar. Entonces, la tarea de discipular a los niños no es de la iglesia, porque en la escuelita bíblica infantil solo tienen una hora. Entonces, ellos viven más tiempo en casa que en la iglesia infantil, que es una hora. Entonces, la tarea de los papás es al leerles la palabra, orar con ellos, jugar con sus hijos, mostrar amor a la esposa para que sea un modelar de la iglesia. La iglesia de tu casa es el modelo de el crecimiento para tus hijos y la siguiente generación. Entonces, no está limitada y se compone por aquellos que profesan la religión verdadera, que es decir, seguir a Jesucristo. Esto significa la religión verdadera, no quiere decir la iglesia presbiteriana, Jesús de Nazaret, la religión verdadera. No, la iglesia, los que siguen a Jesucristo, se someten a Él, pues ellos tienen esa religión verdadera. Bien. Seguimos el párrafo. Aquí hay una pequeña diferencia. La iglesia es el reino del Señor Jesucristo. Eh, Aquí los teólogos de Westminster les faltó un poco de precisión porque, bueno, el reino de Cristo es más amplio que la iglesia, ¿sí? El reino de Cristo es más amplio que la iglesia. La iglesia forma parte del reino, pero no es el reino, forma parte, es decir, los creyentes supeditados al dominio de Cristo, al señorío de Cristo, forman parte del reino.
pero no son el reino, porque el reino de Dios abarca más que la iglesia, ¿sí? La iglesia es solo una parte del reino de Dios. Y la casa y familia de Dios, estos pasajes que aparecen aquí de Efesios son muy bonitos, donde dice que somos la casa y la familia de Dios. Y vamos a ver esos pasajes donde dice que somos la casa y la familia de Dios. Efesios 2:19 y Efesios 3:15. Ok. A ver si alguien lee Pero yo tengo Efesios. una duda. Ah, sí, Maggie. Sí, Ajá, por ejemplo, en la diapositiva anterior usted hablaba de los niños pequeños. sí. Eso quiere decir que cuando ese niño pequeño se haga adolescente, adulto, ejemplo, ya no tendrá que tomar ningún curso de vida abundante, No, ya sí. No, sí. queda, No, no, no. Perdón que no lo expliqué, ¿no? Sí. digo, no es mi caso, ¿eh? Pero Claro, no, no, ya el mío sí. ya está grandotote, pero Sí. y ya está, tomó el curso y se bautizó, pero en pláticas de repente surge esa duda y pues también para poder dar información correcta, ¿no? Ujú. Sí, la tarea de los papás es llevar e instruir a los niños y cuando el niño tenga ya uso de razón, él debe aceptar a Cristo personalmente y él debe hacer un proceso de discipulado en la iglesia para formar parte visible. Estos niños tendrían que hacer una profesión pública de su fe en Jesucristo, que sería el bautismo. Por ejemplo, ustedes que llegaron nuevecitos, pues hicieron profesión de fe y bautismo, pero ya un niño bautizado de pequeño solo hace una profesión pública de su fe en Jesucristo, profesa a Jesucristo como su Señor. Y por ejemplo, en el caso de Agustín, de Diego, algunos nietecitos que ustedes tengan, estos niños, tu tarea es instruirlo y ya cuando él tenga uso de razón, tú debes decirle, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿sí? Y ya que él tenga esa conciencia, podemos decirle, bueno, vas a entrar a un proceso de discipulado y entonces vas a hacer una profesión pública de tu fe en Jesucristo. Esa sería la aclaración. Gracias. Sí, y como parte del testimonio, yo les digo, mi abuelo fue presbiteriano allá en la iglesia Puerta del Cielo en Cancún, iglesia presbiteriana Puerta del Cielo en Cancún. Él era un anciano, así como Espino Barros y Marco Galeana. Mi abuelo fue anciano de esa iglesia. Mi mamá también creció en la iglesia presbiteriana y cuando yo era un niño, un bebé, a mí me bautizaron de bebé. Entonces, a mí no me preguntaron, ¿quieres bautizarte? No, me bautizaron y ya cuando yo tenía 15 años, hice allí en mi iglesia, en Chetumal, Quintana Roo, ahí en la iglesia presbiteriana dijeron, bueno, pues tú quieres ser parte de la iglesia, tienes que pasar este curso. No se llamaba vida abundante, se llamaba catecúmenos. Entonces fue un año. Aquí vida abundante dura 3, 4 meses, pero ahí duró un año y me dijeron, tienes que leer toda la Biblia para que tú te recibas. Tienes que leerla de Génesis a Apocalipsis. Entonces leí toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis en un año. Pregúntenme de qué aprendí a los 15 años, no me acuerdo, ¿verdad? Era muy joven, pero hice mi profesión de fe, me pasaron al frente, me acuerdo que pasé al frente y ya, confiesas a Jesucristo como tu Señor, Salvador, delante de la iglesia, y yo confieso, y ya en ese momento me hice miembro de la iglesia local presbiteriana en donde crecí. Entonces, es una tarea nuestra. Cuando bautizamos a nuestros niños, ellos no se salvan por el agua del bautismo, a diferencia de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dice que si te bautizan, el agua te va a limpiar tus pecados, ¿no? Quien limpia los pecados no es el agua, ustedes lo saben. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? O bueno, no estén de acuerdo conmigo, con la Biblia, ¿no?
No es el agua del bautismo que nos va a limpiar nuestros pecados. ¿Qué es lo que limpia nuestros pecados? La sangre de Cristo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué somos limpiados por la sangre de Cristo y el bautismo es una señal externa? Bien, ¿algún otro comentario? No, vamos al siguiente párrafo. Y ya vimos que es parte del reino. Aquí podríamos nosotros ayudar a los teólogos de Westminster diciendo que la iglesia es parte del reino del Señor Jesucristo. La casa y familia de Dios, no sé si alguien encontró Efesios, que estábamos buscando 2:19 y 3:15. ¿Alguien lo encontró? El 19 lo leo. Sí, sí, Carmen. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bonito, ¿eh? Y dice, ya no somos extranjeros, advenedizos, es decir, ya así forasteros, sino somos parte, somos miembros de la familia de Dios. Y este cuadro de familia es muy, muy bonito en la Biblia. Y yo creo que el cuadro de familia es el cuadro más impactante que podemos nosotros ver de parte de Dios. Dios como Padre nos da la bienvenida a su casa, nos da acceso a su mesa, ya no somos más huérfanos, nos adopta en su familia. Es un cuadro maravilloso, ¿no? Para todos, imagínense vivir y sentir la orfandad, la soledad o el abandono. Esto rompe todas esos conceptos erróneos de orfandad, de falta de pertenencia, ¿sí? Y eso nos ayuda a entender este concepto de Dios, su familia, la iglesia de Cristo, entonces, es cuerpo de Cristo, es esposa de Cristo, es familia. Aquí está otro cuadro, otra metáfora de pertenencia. Somos familia y somos ciudadanos. Por eso la parte del reino, somos parte del reino porque somos ciudadanos del reino. Ok. Fuera de la Pastor, yo cual... tengo el 3:15. Adelante, Chevy. Dice, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. El lenguaje actual. Pero es Efesios 3:15. Sí, ¿Sí? sí. A ver, es que yo busqué este pasaje y me dio un poquito Yo de tengo el trabajo. 15, el 3:15 de Reina Valera. A ver qué dice. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ándele, esa es. De quien toma nombre, ¿sí? Toda familia. O sea, tenemos identidad. El nombre que tomamos es el nombre de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Y este versículo del siguiente párrafo dice, fuera de la cual, es decir, fuera de la iglesia, no hay posibilidad ordinaria de salvación. Este podría ser confuso. Ajá, podemos decir, es que o tú tienes que ser parte de la iglesia de este edificio. No, no, hay que entender un poquito este punto. El Hechos, Hechos dice aquí en Hechos, vamos a buscar ese pasaje. Hechos 2:47. Vamos a ver qué hay, que podemos invertir el sentido de esta frase, ¿verdad? Podemos invertir el sentido de esta frase y decir, bueno, yo soy salvo porque pertenezco a la iglesia, me recibieron como miembro de esta iglesia, ¿no? Ahí podemos entenderlo mal. ¿Alguien encontró Hechos? ¿Hay quien lo tiene? Hechos 2, ¿qué, perdón? 47. Ajá. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, vea lo que dice la última frase. El Señor, ¿qué dice? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que se salva se une de manera automática a la iglesia. ¿Sí?
¿sí? O sea, no puedes decir yo amo a Cristo, pero no me gusta su esposa de Cristo. ¿Sí? Tengo que ser parte de una comunidad de creyentes por más defectuosa que sea. ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? Y pasa uno a ser parte de la familia de Dios. Ajá, sí. Ahora, lo que vemos ahí, hermana Maida, es que eh, cuando uno no puede decir voy a ser cristiano, pero no voy a ir a la iglesia. Pues eso no es una contradicción. Es decir, yo acepté a Cristo, voy a ver mis programas de videos de YouTube en mi casa, pero no me hables de ir a la iglesia. O sea, tú no necesitas una iglesia, ¿me explico? Necesitamos una iglesia local. Y porque el Donde, Señor mismo nos ordena de que nos reunamos, Ujú. Necesitamos nos congreguemos con Necesitamos congregarnos, recibir discipulado, necesitamos dar nuestros dones, ¿sí? Algunos servicio, otros enseñanza, otros misericordia, poner nuestros dones dentro de un cuerpo de una iglesia local. Entonces la evidencia de la salvación es que tú vas a ser parte de una iglesia local, tienes que ser parte y así podemos animar a las personas para que sean parte de la iglesia local. ¿Ok? Ha dado Cristo, fíjese algo un poco confuso, dice aquí. Cristo ha dado a esta iglesia el ministerio. Nos ha dado, nosotros servimos al mundo. No somos del mundo, pero servimos al mundo con el ministerio. Y dice los oráculos, aquí dice esta traducción, los oráculos, y digo, ahora, ¿y esta palabra qué es, no? Y en Westminster, en inglés, dice las escrituras, ¿sí? Así como lo escribieron en la abadía de Westminster, originalmente en inglés, no dice oráculos, dice las escrituras, es decir, las palabras proféticas y los sacramentos. Entonces aquí serían las marcas de la iglesia. O sea, ¿cómo puedo decir esta iglesia es una iglesia saludable? Es una iglesia donde se predica la escritura, se ministran los sacramentos, en este caso, dos sacramentos, el bautismo y la Santa Comunión, que en este mes de abril, pues lo celebraremos el Jueves Santo. Si ustedes vienen a la Iglesia Jesús de Nazaret el Jueves Santo, estaremos celebrando la Santa Comunión. Para reunir y dice perfeccionar a los santos en esta vida hasta el fin del mundo, y por su propia presencia y espíritu, de acuerdo con su promesa, los hace eficientes para ellos. Esta parte, para reunir y perfeccionar a los santos, también habla de la disciplina. Es decir, en una iglesia local, si tú fallas en algo, el pastor tiene la obligación, el pesar de llamarte y llamarte la atención si estás haciendo algo mal. ¿Sí? Disciplinarte, ¿no? Y hay diferentes grados de censura dependiendo de una ofensa. A alguien se le puede amonestar, oye, he visto esta conducta en tu vida, tengo que amonestarte, no sigas andando en esa situación. Y después se le puede suspender, o sea, si alguien le enseñaba por esa conducta, se le suspenden temporalmente sus privilegios, ¿sí? Y a algunos se les puede suspender también de participar de la Santa Cena temporalmente, y a algunos, si no quieren seguir adelante, se les suspende temporalmente de todos sus privilegios. Y esta es el propósito de hacer que la persona recapacite. Y me ha tocado, pues he tenido que hacer el trabajo de amonestar a algunas personas, incluso pues cuando yo las he amonestado, pues algunos se han quedado y siguen el proceso, pero algunos se han ido, ¿no? Han dicho, bueno,
no queremos aceptar la disciplina. Y el propósito es perfeccionarnos, ¿no? O sea, no es mala onda, diríamos en el lenguaje actual, ¿no? No es por mala onda, sino para perfeccionarnos. O sea, porque dice que Dios ha puesto a los pastores, en este caso también son los ancianos, dice, nos ha puesto para edificar a la iglesia. Y si hay alguna conducta impropia, por ejemplo, en algún momento puede haber alguna conducta impropia, es decir, alguna relación de que alguien diga, no, es que alguna persona está actuando de una manera indebida dentro de la comunidad. Si nosotros no hacemos algo, la gente va a decir, no, en esa iglesia toleran el pecado. Hemos sabido que el hermano fulano hace esto, el hermano y nadie les dice nada. Entonces, como tarea pastoral es amonestar, llamar la atención, reprender, con el propósito de que la persona cambie. Incluso hasta un pastor puede fallar, por ejemplo, manejando mal los recursos, con malas relaciones interpersonales o una conducta inmoral. Entonces, tanto un pastor como un anciano tienen que ser llamados a cuentas para que no se tolere el pecado ni se toleren conductas inmorales dentro de la iglesia. Tenemos que disciplinarlos, ¿sí? Y yo creo que esta parte todavía ustedes no la sabían, ¿verdad? Pero es importante de la iglesia local. Cuidar la conducta y la disciplina dentro de la iglesia, para que nadie hable mal de la iglesia porque hay conductas que sirven de tropiezo para otros y dan una mala reputación al nombre de Cristo por la mala conducta de los hermanos de la iglesia, ¿sí? Eso vamos a cuidarlo. No nos va a gustar mucho que nos disciplinen, pero nos va a ayudar, ¿sí? No sé, ¿alguna vez el pastor ha llegado a llamarte la atención? Ahí en Península Viva, aquí Jesús de Nazaret. Sí, es bueno, lo necesitamos, ¿no? Alguna vez el pastor te ha dicho, oye, quiero que cambies este aspecto de esta actitud que yo vi que no era propia. Dios lo está haciendo, te está llamando a través del pastor. O de algún anciano también lo hace. ¿Ok? Por eso cuidamos esta parte. Por eso habla de qué marcas tendría la iglesia. Se predican las escrituras, se aplican los sacramentos y se perfeccionan los miembros de la iglesia a través de la disciplina y el discipulado. ¿Sí? Es por eso que tenemos aquí grupos de discipulado en la iglesia para seguir perfeccionando. El inciso D nos dice que la iglesia ha sido más visible en unos tiempos que en otros. Y las iglesias específicas que son parte de ellas son más puras o menos puras de acuerdo a cómo se enseñe y se abrace la doctrina del evangelio. Se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en las iglesias de Apocalipsis, hay 7, el Señor les dice a Juan que escriba una carta para las 7 iglesias y mándale una carta a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, a Filadelfia, a la Odisea. Y Dios elogia algunas de estas iglesias. Les dice, bien, están haciendo un buen trabajo. Pero hay otras iglesias que han hecho componendas con el mundo y las reprende. Toleran el pecado, hay personas inmorales que no han sido disciplinadas o están tibias las iglesias, ya no se distinguen del mundo. Entonces, llegan momentos de la historia en que ha habido la iglesia de Cristo, pues se ha visto tan semejante al mundo que usa las técnicas del mundo para crecer, ¿no? Y algunos podrían decir, pues las cruzadas que fueron y en el nombre de Jesucristo tomaban la espada y órale a matar musulmanes para convertirlos, ¿no? Y así podría ser el día de hoy que llegan momentos en la iglesia local en donde es la iglesia que está centrada en Jesús y hay momentos en que la iglesia está centrada en una personalidad, en alguien que da mucho dinero, en alguien que manipula, un cacique que está controlando la iglesia y entonces la iglesia deja de predicar el evangelio y se hace casi semejante al mundo.
Y esta parte es la que nos toca cuidar el día de hoy, ¿no? Como miembros de esta iglesia local. Estas iglesias específicas es la que podríamos llamar las iglesias con sus denominaciones. Hay, por ejemplo, iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, carismáticas. Algunas pues se van hasta aspectos humanistas y otras se regresan a las escrituras. Y nuestra tarea es cuidar la pureza de la iglesia en la iglesia local. Y dice aquí, el inciso E, las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al error. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Y ahí podríamos decir que son aquellas iglesias que pues lucran con las personas, ¿no? Hay iglesias que lucran y que venden milagros, ¿no? Da tu dinero para que tengas tu milagro, etcétera. Y ahí, en vez de ser una iglesia de Cristo, fíjese qué duro le habla, dice, son sinagoga de Satanás. Sin embargo, siempre va una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Y vemos aquí el siguiente párrafo. Y este párrafo es muy fuerte, termina el F, dice, no hay otra cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo, ni puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza de la iglesia. Y aquí hace un parteaguas, fíjense, en su confesión hay un párrafo que se añade que no está aquí en esta versión de la confesión de fe, donde dice que el Papa de Roma es el anticristo. Aquí está fuerte, dice, aquí el Papa de Roma es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. En un momento dado de la historia, el Papa de Roma fungió como anticristo, porque tenía todo el poder, ¿no? del mundo. Quitaba reyes, ponía reyes, tenía ejércitos, tenía mucho dinero, pero ahora ha habido muchos anticristos. O sea, para su época, la confesión de fe responde. ¿Quién fue el anticristo en esa época, en 1640 y tantos, ¿no? Pero ya en el siglo XXI hay otros anticristos, es decir, la palabra anticristo, lo vamos a ver en algún momento en algún estudio de la Biblia. Déjenme aquí, borro lo que tenía aquí. Voy a borrar y les voy a decir algo respecto al anticristo, ¿sí? Entonces, la palabra anticristo significa dos cosas. Podemos decir, en lugar de Cristo, en contra de Cristo. Aquí sería, en este primer punto, sería como un usurpador, ¿no? Es que usurpa el lugar de Cristo, y en el tiempo de los reformadores y los teólogos de Westminster, el que usurpaba el lugar de Cristo y a la vez se oponía a Cristo, pues encajaba en el perfil del Papa de Roma, ¿no? Sí, pero incluso puede haber alguna iglesia presbiteriana que su pastor se ha desviado tanto de la palabra y no predica la palabra de Dios, predica sus propios sentimientos, y entonces esa iglesia, en vez de predicar a Cristo, predica el anticristo, predica algo que va en contra de Cristo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una denominación presbiteriana, la PCUSA, la Iglesia Presbiteriana de USA, de United States of America, y esa iglesia ya, la ideología de género es parte de la iglesia. O sea, los pastores ancianos dicen aquí, hay ideología de género.
No importa, te has hecho una operación, eres hombre, te sientes mujer, no importa, puedes ser pastor, puedes ser anciano, no importa cómo vivas. Entonces, ¿qué pasó con esa iglesia presbiteriana de USA? Ya no es la iglesia de Cristo, es sinagoga de Satanás y los pastores que están ahí son anticristos, ¿no? No sé si me explico. ¿Sí? Y pastor, yo supe de una iglesia en Estados Unidos que la pastora pues era lesbiana y dije, ay, si es así, ¿cómo está todo lo demás? Sí, Qué entonces es fuerte, qué duro. en lugar de Cristo, usurpando a Cristo y en contra de Cristo. Por eso, para su época, lo que señala Westminster, pues es correcto, ¿no? Pero ya para el siglo XXI, dice la primera carta de Juan, que ha habido muchos anticristos. Bien, pues esta es la lección sobre la iglesia y hay muchos aspectos sobre la iglesia que podemos abordar y es la doctrina de la iglesia que se llama eclesiología, ¿sí? Hay una doctrina que lleva pues, mucha densidad de material dentro de la teología sistemática que se llama eclesiología y ahí podemos ir abordando las metáforas sobre el cuerpo, sobre la esposa, sobre la familia, todas esas características que la iglesia tiene. Bien, pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos visto en este capítulo. ¿Sí? Les hago un examen de lo que vimos. ¿Te quedó claro como una taza de café? ¿Sí? Ok. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario final? ¿No? Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, Carmelita. Sí, Carmelita. Una pregunta, nada más tengo una duda. Sí. En caso por ejemplo, la iglesia no acepta a una persona que sea lesbiana o que sea gay. No, sí acepta, o sea, la iglesia está abierta para recibir, pues tanto el gay y la lesbiana, hermanos, son bienvenidos, así como aquel que roba, miente, es borracho, es adúltero. Para el Señor es un pecado y todos ellos son bienvenidos a la iglesia. ¿Qué es lo que hace el Señor con un adúltero? ¿Qué es lo que hace el Señor con un mentiroso? ¿Con un lujurioso? ¿Qué hace el Señor? Nos transforma y todos son bienvenidos. No podemos decir, son bienvenidos. Y todos somos bienvenidos porque nuestros pecados son igual de graves, ¿sí? En todos los aspectos. Son graves nuestros pecados porque merecen la muerte. Algunos son escandalosos. Uno podría decir, no, pues es que yo solo tomo alcohol, pero tú te drogas. Tu pecado es más grande que el mío. No es cierto. Está igual, ¿no? Sí, Sí. claro. Sí, Bueno, sí, gracias, pastor. Es una duda que yo tenía. sí, y podemos invitarlos, ¿no? Venir, oye, vente, aquí vas a encontrar a Jesucristo. ¿Y qué creen? Lo va a cambiar, ¿no? No hay terapias de conversión, ¿sí? Nosotros no aplicamos terapias de conversión, porque la conversión, el único que puede hacerla es Jesucristo desde adentro del corazón. Así que si alguien dice, no, es que te acusamos de meter a la gente en terapia de conversión, no es cierto. Yo no hago ninguna terapia de conversión. Es Jesucristo el que cambia a las personas. Sí. Sí, pastor, gracias. Sí. Eso es muy peligroso en este tiempo, porque sería políticamente incorrecto decir todo esto que se está diciendo y esto se va a subir a YouTube, ¿no? Alguien podría tomar esta parte, una captura de esto y decir, el pastor Alejandro está haciendo esto. Y yo lo hago con toda libertad. Es bienvenido, hermanos. Son bienvenidos y se pueden tergiversar las palabras, sacarlas del contexto y tacharnos de intolerantes, ¿no? Sí, Sí. pastor. Gracias. Un abrazo, Carmelita. Me gusta en saludarla. Igualmente, pastor, que tenga buenas noches. Igualmente. Bueno, entonces vamos a cerrar esta noche.